Buenas noches y bienvenidos a su programa Debate y Diálogo. Mi nombre es Alejandra Puente, estaré reemplazando a Violeta Reaño el día de hoy y tenemos un tema de vital importancia. Solo la mitad de los peruanos asegura haber leído un libro el año pasado. Más importante que eso, nosotros nos preguntamos cuántos de esos que aseguran leer comprenden lo que leen. Esa es la pregunta del día de hoy, que nos puede responder vía Facebook o Twitter. Nosotros comenzamos con este programa. Fomentemos la lectura. Leemos por obligación y no por placer. Deben modificar el plan curricular para promover más la lectura. Más de la mitad de los peruanos no leen. El mercado editorial está creciendo y también se puede leer en Internet. Los libros son muy caros. Sí a la prórroga de la ley del libro. Necesitamos más inversión en libros de los colegios públicos. La lectura desarrolla la imaginación. Más libros, menos Internet. Se necesitan más bibliotecas públicas. Los padres no incentivan a la lectura en el hogar. Los niños deben leer más y ver menos televisión. ¿Qué tanto leemos los peruanos y cómo vamos en comprensión lectora? Bien, y para tratar este tema tan importante y en la coyuntura del desarrollo de la Feria Internacional del Libro en nuestro país, se encuentran en nuestro estudio Pedro Villa, que es encargado de Relaciones Institucionales de la Cámara Peruana del Libro. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también se encuentra en nuestro estudio Teresa Tobar, ella es experta en temas de educación y profesora de la Universidad Católica. Muy buenas noches. Buenos días, Alejandra. Bueno, este tema, mencionamos una estadística al inicio del programa. Según un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, la mitad de los peruanos asegura haber leído un libro el año pasado y la cifra es entre 1 o 2 libros en promedio. Es muy por debajo, digamos, del promedio de América Latina y de países más desarrollados, como por ejemplo España, que el promedio es mayor, ¿no? ¿Por qué se debe? ¿A qué se debe esto? Bueno, yo creo que la lectura no se está motivando como debe motivarse, ¿no? Sino que se está obligando a leer, ¿no? Personalmente pienso que no puede haber promoción de la lectura sin disfrute de la lectura y sin que la lectura no sea significativa para uno, ¿no? Si tú agarras una novela y no te atrapa, pues la sueltas, ¿no es cierto? Entonces lo primero es que esa novela, ese libro, lo que tú quieras leer, despierte un interés en ti porque tiene significado para aquello que te gusta o para aquello que tú has vivido. Y segundo, que se lea libremente, es decir, no es posible obligar a los niños a leer para que hagan un resumen, una ficha, busquen palabras en los diccionarios. Bueno, si quisiéramos inventar un método para desincentivar la lectura sería precisamente ese, ¿no? Hacer lo que se está haciendo ahora en las escuelas, ¿no? Entonces, encima que en las escuelas, digamos, están los niños hace cerca de 5 horas, etcétera, llegan agotados a sus casas con un montón de tareas, habiendo leído de esta manera incorrecta, me parece, no adecuada. ¿Quién va a tener ganas pues de leer? ¿Qué niño va a tener ganas de leer cuando llegue a su casa después de haber tenido esta sesión, digamos, antilectura en la escuela, ¿no? Pero además que la lectura siempre está relacionada a sermones. Tienes que leer, tienes que hacer esto, y no solamente tienes que leer cualquier cosa, tienes que leer este autor. No escoges. No hay una oportunidad de elegir. En tu caso, Pedro, ¿cuál es tu opinión? La Cámara de Comercio tiene también como tarea fomentar, digamos, un poquito la diseminación de la lectura, ¿no? ¿Qué esfuerzos hacen o cuáles tienen efectos según ustedes? Sí, bueno, la Cámara Peruana del Libro. Perdón. Sí, no te preocupes. Sí, hay un problema muy grave. La última prueba PISA del 2012, el Perú ha quedado en último lugar de 65 países. El estándar que tenemos en comprensión lectora es muy bajo. Ahora, la medida de ver la lectura como comprensión, la comprensión lectora es un ángulo de lo que significa leer. Pero vamos un poco más allá. ¿Qué es lo que nos falta como país para convertirnos en esa sociedad lectora que necesitamos? Políticas públicas referidas al libro y a la lectura, en todos los niveles del Estado, ¿no? No hay un plan nacional de libro y de lectura, planes municipales se están trabajando recién a partir de este año algunos, hay una ley del libro que tenemos desde el 2003, que está cumpliendo 12 años este año,
y que está a punto de vencer. Las políticas públicas en cuestión del libro lo que tienen que hacer es acercar el libro a la gente. Somos un país donde tenemos una escasez de bibliotecas públicas y las bibliotecas públicas que hay no tienen la infraestructura adecuada. Para poner un ejemplo, Lima, que es la capital de nuestro país, si bien podemos regular o más o menos al nivel de desarrollo económico de los países de la región, de otros países, incluso, por ejemplo, los países que son miembros de la Alianza del Pacífico. Pero nuestra ciudad capital está muy, muy lejos y muy retrasada a nivel de bibliotecas públicas y de políticas de libre lectura de Colombia, de Santiago, por ejemplo, Bogotá, Santiago y México, para poner el ejemplo de los países con los que queremos ser socios a nivel de comercial, ¿no? A ver, es principal que si es que queremos fomentar la lectura, existan espacios donde hay un acceso democrático, ahí son las bibliotecas, ¿no? Pero si bien es cierto que hay muy pocas bibliotecas en el país, uno pensaría que esas bibliotecas deben estar rebalsando de personas que acceden a ellas, ¿no? Pero no hay tantas personas que van a las bibliotecas, son pequeñas, pero no hay tanto interés por los peruanos por leer. Según las encuestas, más es una falta de interés que de acceso, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, no tengo tiempo, no dicen no tengo un libro en la mano, no dicen me falta material de lectura, ¿no? Dicen no tengo tiempo. ¿Sabes qué tanto es cultura y qué tanto es, digamos, falta de acceso? Bueno, hace ambas cosas, ¿no? O sea, yo creo que en parte es falta de acceso porque, digamos, los libros no deben estar solo en las bibliotecas, deben estar para los niños, ¿no? Deben estar al acceso de ellos en los parques, en los buses. En varios países se han hecho estas políticas y en el Perú intentaron hacerse en el 2001, ¿no? Con el plan del lector, ¿no? Que se pensaba que había que brindar a los niños un mayor contacto con los libros, un contacto muy libre, muy lúdico, ¿no? Que ellos pudieran encontrarse con los libros, hojearlos, ¿no? Divertirse con ellos. Lamentablemente este plan lector fue distorsionado y se convirtió en una suerte de obligación más dentro de la escuela para promover la famosa comprensión lectora, que para mí, digamos, podría discutirse, porque ¿qué es lo que está midiendo esta comprensión lectora si no es más bien la extracción de cuáles son los personajes principales o la idea principal de 2 o 3 párrafos? Pero en realidad eso no es lectura significativa, ¿no? Lo que debe promoverse en los niños y en los adultos es la lectura significativa, es decir, que tú leas aquello que va a significar algo para tu vida y que tiene significado para lo que estás haciendo, ¿no? Y por supuesto tiene que ver con lo que tú decías, que tú elijas lo que vas a leer, ¿no? Se dan casos en que los maestros y docentes prescriben una lista decidida, digamos, no se sabe con qué criterios, para que los alumnos escojan entre ellas. Es más, los maestros escogen libros, casi siempre los mismos libros todos los años, y hay estudios que dicen que los alumnos están hartos de leer la Odisea, la Ilíada, etcétera, y que quisieran leer otras cosas, ¿no? Mucho más interesantes para sus vidas. Entonces yo creo que el interés tiene que ser despertado desde las propias, desde explorar las potencialidades, las inteligencias múltiples de cada niño. Cada niño y niña es distinto, cada persona es distinto. Un niño puede estar leyendo biología, el otro puede estar leyendo novela, el otro puede estar interesado en obras de arte. Y cada uno, eso no se está explorando en la escuela, se da un paquete universal y todos tienen que leer prácticamente lo mismo. Claro, ahora, los espacios donde sí se trata de dar una mayor apertura es justamente en las ferias, ¿no? El año pasado la Feria Internacional del Libro registró un récord en ventas, récord en asistencia, dando, digamos, un indicio, no sé qué tan ajustado a la realidad nacional, pero de que se está mejorando en estos aspectos, ¿no? ¿Qué tan importantes son estas ferias, entonces, para poder promocionar la lectura? Muy importantes, porque finalmente es la vitrina de lo que está sucediendo. Si bien tenemos este panorama donde estamos a un nivel muy bajo en comprensión lectora, en consumo de libros, en lectura a nivel general, por otro lado, la producción de libros ha crecido muchísimo en estos años. Desde la ley del libro del 2003 ha crecido en más de 300% la producción nacional del libro. Las importaciones han crecido producto de la ley. Los últimos años han crecido la cantidad de librerías que hay en el país. Si bien todavía adolecemos de lo que deberíamos llegar en número de librerías y que lleguen a nivel nacional, a todos los lugares, ya hay inversiones
que están haciendo que, por ejemplo, en centros comerciales que se están instalando en provincias, contengan ya una librería. Esta generación de puntos de venta y la cantidad de producción, de importaciones que están llegando, es un indicador de que la gente está buscando más libros. Porque si es que bueno, los editores, los distribuidores y los libreros son empresarios. Ellos están invirtiendo porque ven que hay una respuesta positiva también. Pero tal vez el enfoque está equivocado, ¿no? Por ejemplo, siempre decimos, los niños tienen que leer, los niños tienen que leer. Pero la vez pasada recuerdo una situación con el hijo de una amiga que le decía, tienes que leer, que no sé qué, que en el colegio te han mandado ese libro, y él voltea con la inteligencia sabia de un niño de 7 años y le dice, pero mamá, yo nunca te he visto leer. ¿Cómo puede exigirle a su hijo que lea lo que le mandan de tarea, así sea un cuento pequeño, cuando ella no le lee para ir a dormir en las noches, cuando no fomenta un ambiente, digamos, de agrado a la lectura, y el adulto mismo no incurre en la práctica? Entonces, tal vez el enfoque no debería estar en el adulto, en que el adulto le dé importancia a la lectura. El adulto y los adultos, tanto en la familia como en la escuela, ¿no? Yo creo que esto que tú decías del tiempo para leer es muy importante. O sea, la gente no tiene tiempo. ¿Y por qué no tiene tiempo? Porque el tiempo del ocio ha sido recortado por la vida, entre paréntesis, moderna, que más tiene de moderna que de vida, ¿no? Entonces, digamos, las personas adultas están con todo el estrés de los 2 o 3 trabajos que tienen que tener para sustentar a sus hijos, y los hijos están con todo el estrés de la presión de las tareas. Por eso ni los adultos leen, ni los niños leen. Sí, por eso es lo que estamos, claro. Estamos en un mundo en el cual se produce suficiente riqueza en el mundo como para que todos podamos tener 8 o más horas de ocio creativo, entre ellos la lectura, la música. Pero no lo tenemos. La gente trabaja 12, 16 horas y vivimos en una sociedad desquiciada. En esa sociedad desquiciada queremos que los niños lean y los obligamos a leer. O sea, encima los obligamos, le quitamos la libertad y el placer de la lectura, ¿no? Y los adultos tampoco nos podemos dar ese placer, a veces, muchas veces, ¿no? Claro. ¿Qué opinas tú de esta premisa, no? La necesidad de producir dinero reemplaza muchas veces la necesidad por distendernos con un buen libro. Sí y no, digamos, ¿no? Sí hay algo importante en lo que mencionabas, que los niños no ven que los adultos leemos. Y un poco hay que entender también, hablamos de la infraestructura, de los espacios de acceso al libro. Es esto importante frente a la costumbre de leer, que hemos perdido la costumbre de leer. Ambas cosas son necesarias de impulsar. Un plan de libro justamente lo que tiene que ver es qué espacios hay, qué campañas se necesitan para promover la lectura, qué espacios alternativos hay para promover la lectura, qué mecanismos hay de fomento de la producción de libros para que llegue a la gente, ¿no? Esto en otros países se da, hay importante producción, compras de libros a nivel de gobierno para implementación de bibliotecas, campañas de educación para lectura en familia, por ejemplo, que es algo muy importante. Justamente el padre como mediador de lectura, porque a veces el hijo, por ejemplo, para poner un ejemplo que alguna vez escuché en internet, un niño necesita buscar alguna información y busca, por ejemplo, Colón, y lo que va a encontrar es Avenida Colón ubicada. Si no hay una persona que lo guíe y le diga, no, tú lo que estás buscando es Cristóbal Colón el descubridor, ese niño se quedó perdido. Es lo mismo con los libros. Necesitan un mediador, una persona que pueda indicarles, que pueda orientarlos justamente a encontrar esos libros que le gustan en un primer momento y luego que vaya creciendo como lector, que no sea simplemente un lector pasivo, sino empiece a convertirse en un lector activo, un lector que va buscando, que va alimentándose de esa lectura para crecer. Y no ser un maestro pasivo que solamente ofrece la odisea y acabó su trabajo de incentivar la lectura, ¿no? Claro, más bien que busque, que les pregunte a los chicos qué quisieran leer, que traigan propuestas de libros y él oriente. Obviamente si traen propuestas que son, digamos, no adecuadas, los orientará. Pero a veces los chicos pueden escoger su propia lectura. Y yo sé de casos
de niños, de adolescentes de primer y segundo grado que han llevado, digamos, querían leer libros de Jorge Amado, ¿no? Y dijeron, no está en el plan lector, no puedes leer eso. Imagínate, o sea, la estrechez de mira de un colegio privado moderno, de eso ni siquiera es público. Entonces, la estrechez de los maestros, del sistema educativo en general, es estrecho de miras frente a los niños, y ahora es compulsivo. Y están llevando a los propios maestros a una carrera para lograr, sea PISA, que en realidad está siendo criticada internacionalmente como prueba, ¿no? Se está criticando lo excesivo de las pruebas internacionales y nacionales, ¿no? Que lo que hacen es distorsionar el aprendizaje de la lectura y de otros aprendizajes también. Bueno, temas muy interesantes que, bueno, se despiertan a raíz de este debate. Vamos a ir a una breve pausa, pero al regresar continuamos debatiendo temas tan importantes como la ley del libro. La ministra de Cultura ha asegurado que se va a ratificar esta ley que promueve la lectura ofreciendo un descuento, una liberación de impuestos a la venta de los libros, y además vamos a hablar justamente de la prueba PISA y de cuán eficaz es para medir nuestro nivel de comprensión lectora. Hacemos una pausa en Debate y Diálogo, regresamos. Hola, ¿cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Diego Alonso Sánchez es un joven poeta ganador con este libro del Premio José Watanabe 2013. Se inicia Un camino sin saberlo. Bueno, Se inicia un camino sin saberlo es un libro que rinde varios homenajes. El primero es un homenaje a lo que es la poesía clásica japonesa, de la cual me nutro bastante para poder escribir. Y el homenaje más sentido creo que está dirigido a lo que es el oficio del padre o también a lo que es la experiencia de ser padre y maestro a la vez. Se inicia un camino sin saberlo es un libro que trata de un diálogo. Habla el maestro con su discípulo y frente a lo que es la experiencia de la poesía y la experiencia misma con la vida, van descubriendo una serie de cosas que parecen intrascendentes, pero que en cada uno empieza a florecer de una manera distinta, que logra de alguna manera vincular con la poesía todo lo que le rodea. Lo que yo propuse en este libro ciertamente es una conversación entre un maestro y su discípulo. El maestro no tiene nombre, el maestro aparenta trascendencia. El discípulo cada vez va logrando una pisada más fuerte frente a lo que el maestro le enseña, y el único que logra tener nombre y una verdadera personalidad que al final envuelve al libro es Mitsuya. Originalmente este nombre proviene del nombre que tiene mi hijo, que es heredero de la sangre okinawense de los peruanos japoneses que están y que conviven con nosotros en nuestra sociedad, ¿no? Entonces el homenaje realmente es un homenaje finalmente a lo que es la familia de mi hijo y lo que es la herencia cultural de mi hijo, ¿no? Se inicia un camino sin saberlo, de alguna manera es una herencia también de un primer libro que escribí, que se llama Por el pequeño sendero interior de Matsuo Basho, que también es una imitación de los libros de viaje de este gran poeta japonés. A Debate y Diálogo. Continuamos entonces hablando de la lectura, tratando de incentivar la lectura en nuestros televidentes con Pedro Villa, encargado de Relaciones Institucionales de la Cámara Peruana del Libro, y Teresa Tobar, experta en temas de educación y docente de la Universidad Católica. Para alimentar un poco la conversación, hemos hecho un pequeño informe relacionado a los hábitos de lectura de los peruanos.
Lo presentamos a continuación. Aproximadamente solo la mitad de la población del Perú lee, y según un informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, el promedio de lectura es de 1 o 2 libros por cada habitante. El documento indica además que de una lista de 11 países, el Perú tiene la población que más lee periódicos con un 71%. En 2014, la evaluación censal de estudiantes dio a conocer que el 44% de escolares presentan un nivel satisfactorio de comprensión lectora. El mismo resultado presenta la UNESCO, que señala que los estudiantes peruanos, especialmente de tercer grado de primaria, mejoraron en ese aspecto. De otro lado, en los últimos meses se ha venido hablando de la Ley de Democratización del Libro y Fomento de la Lectura que se promulgó en octubre del 2003, en la que se establecía no cobrarles el impuesto general de las ventas, entre otros beneficios durante 12 años, periodo que culmina en octubre de este año. La Cámara Peruana del Libro quiere lograr que se extienda la vigencia de dicha ley. De no ser así, un libro editado en el Perú podría costar 18% más, mientras que los importados subirían entre un 30 y 33%. Bien, y ahora vamos a conversar de la ley del libro. Para eso se encuentra enlazado vía telefónica Ezio Neira. Él es coordinador general de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, la ministra Diana Álvarez Calderón aseguró que ya no existen objeciones, digamos, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para prorrogar los beneficios tributarios que ofrece la ley del libro. ¿Qué quiere decir esto, digamos, en palabras simples para nuestros televidentes? ¿Qué es lo que va a suceder con la ley del libro? ¿Cuánto camino le falta por recorrer? La ley va en el sentido de que hemos hecho todas las coordinaciones necesarias que se han podido trabajar desde la Dirección del Libro de Lectura y desde el Ministerio de Cultura para preparar una exposición de motivos en favor de la prórroga de los artículos los tributarios a la industria del libro de lectura. Entonces, a partir de julio del 2014 se empezaron a trabajar diversas mesas de trabajo con las principales asociaciones de la industria del libro, la Cámara Peruana del Libro, los editores independientes del Perú también, en donde se hicieron mesas dedicadas justamente a trabajar en esta exposición de motivos para conseguir la prórroga de los beneficios. A ver, entonces se está hablando de presentar el proyecto de ley completo tal cual está, o solamente algunos artículos, se va a modificar otros. ¿En qué se está trabajando exactamente? Esta es una propuesta que se va a presentar al mes y luego al Congreso, digamos, ¿cuál es el camino? En este momento, luego de las mesas de trabajo, también es importante un antecedente para que se entienda mejor. Se mandó a hacer un estudio técnico sobre los beneficios económicos del impacto el impacto económico de la ley del libro a la Universidad del Pacífico, al economista Carlos Casas. Y a partir de este informe fue que se ha podido presentar y elaborar una exposición de motivos muy clara y muy bien elaborada, que esperamos se agende para ser discutida la semana que viene en la Comisión de Coordinación de Viceministros, en el CCD de la semana que viene. Una vez en el CCD, con la aprobación y el consenso de los diversos ministros, pasaría ya a la PCM para que luego sea enviado a las comisiones de Cultura y de Economía del Congreso. Esto podría demorar, digamos, meses, y despierta obviamente dudas, especialmente en la Cámara Peruana del Libro, que ha estimado que el precio de los libros podría incrementar no necesariamente el 18% de la exoneración, sino incluso más de 20% en los precios de los libros, y que esto, digamos, podría perjudicar este esfuerzo que se hace por fomentar la lectura y bueno, encarecer el acceso a la lectura en nuestro país, ¿no? ¿Qué se va a hacer en ese periodo mientras se da la aprobación? Mira, nosotros estamos muy confiados en que esta prórroga se va a dar. Nosotros hemos preparado como te comentaba hace un minuto, una sustentación de los motivos que está muy bien elaborada y muy clara, porque el informe económico de la Universidad del Pacífico habla de un impacto muy beneficioso para la industria de la ley del libro, y por lo tanto es importante que se prorrogue
Por lo tanto, creemos que cuando este proyecto de la prórroga llegue ya al Congreso, sea algo que no tome meses, sino que pueda tomar bastante menos tiempo de eso. Bueno, ya para ir concluyendo la entrevista, traslado algunas de las preguntas que nuestros invitados han alzado hoy. Por ejemplo, la falta de acceso a bibliotecas, a, digamos, un mayor esfuerzo del Estado por promover la lectura en niños, por promover planes de lectura familiar. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Cultura en este aspecto, no? ¿Cómo está promoviendo la lectura en el país? Mira, eso es algo importante porque no olvidemos, por cierto, el nombre de la ley 2808C, es Ley de Protección del Libro y de Fomento de la Lectura. Son dos términos que van de la mano en este caso, ¿no? Mientras más democratizado sea el libro, mientras mayor acceso al libro tengan los ciudadanos y las ciudadanas del país, se podrá justamente fomentar la lectura y subir los índices de misma. Desde la Dirección del Libro y la Lectura en el Ministerio de Cultura estamos promoviéndola de varias maneras, ¿no? Entre ellas con una red bastante amplia de puntos de lectura móviles en diversas zonas del país. Más o menos estamos hablando de unos 600 puntos de lectura en donde se proveen libros, se provee también entrenamiento, capacitación para hacer trabajo de promoción de lectura. Pero por otro lado también vamos a continuar con varias campañas para animar el hábito lector. El año pasado, por ejemplo, se hizo una campaña muy exitosa llamada Páginas Libres. Este año vamos a continuar también con unas campañas más que busquen fomentar la lectura, que es al final lo que el ánimo, el espíritu de esta ley también, ¿no? Bueno, hay mucho por hacer en este aspecto. Agradecemos mucho este enlace telefónico con nuestro programa. Estuvimos conversando con Ezio Neira, coordinador general de la Dirección del Libro y la Lectura del Ministerio de Cultura. Bueno, Pedro, ¿has escuchado entonces la declaración oficial, digamos, del Ministerio de Cultura? Dicen estar confiados en que va a haber una transición que no perjudique a la lectura. ¿Tú qué opinas? Como te contaba Ezio, ha habido un trabajo cercano. Incluso yo he estado a cargo de la dirección hasta febrero de este año en el Ministerio de Cultura y se hizo este informe económico que sirvió para que el MES, digamos, de cierta forma, en sus mismos términos, pueda aceptar. En el panorama en este momento es el siguiente. Hay un proyecto de ley en la Comisión de Cultura y en la Comisión de Economía del Congreso que está a la espera de la opinión del Ministerio de Economía para que pueda ser votado y pase al Pleno. Ese es el camino 1. Si la ministra ha afirmado que el MEF está de acuerdo, esperemos que pueda haber una opinión favorable en los próximos días y que instalada la nueva legislatura la próxima semana, a mediados de agosto, se pueda votar en comisiones y pase al Pleno. El segundo camino es el que ha mencionado Ezio, que se están presentando un proyecto de ley por parte del Ejecutivo para que pueda ser votado. Nosotros como Cámara hemos enviado un oficio a todos los congresistas, digamos, para que no haya una demora. Tenemos un plazo que es el 10 de octubre de este año. Si el 10 de octubre de este año no se extiende los beneficios de la ley, porque estamos buscando los beneficios, la renovación de los beneficios de la ley, no es una nueva ley, sino simplemente son la extensión del tiempo que puedan estos beneficios continuar y que pueda extenderse. El 11 de octubre de este año, si no se extienden estos beneficios, los libros suben de precio. Y el promedio que van a subir de precio va a llegar a ser 25%. Y el impacto mayor va a ser el próximo año en la campaña escolar, cuando todos los padres de familia tengan que comprar textos escolares, libros de plan lector, libros que se necesitan para el colegio, con un incremento sustancial. Claro, y el peligro de eso es que los padres de familia que ya tienen problemas y dificultades para promover la lectura van a quejarse a los colegios para que o les quiten el número de libros que tienen que comprar o que cambien alternativas más baratas, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿sería perjudicial? Sí, claro, porque también hay un problema, ¿no? Y es que el costo de la canasta escolar es muy alto, ¿no?
Entonces, ¿por qué es tan alto el costo de la canasta escolar? Bueno, ha habido todo un debate, pero en parte también es porque hubo una famosa discusión, no sé si te acuerdas, el año pasado, que lideró uno de los congresistas, Ángel Delgado, si no me acuerdo. De los textos escolares. Los textos escolares, ¿no? Oficiales, claro, digamos. oficiales, que se dijo no deberían ser obligatorios, ¿no? O sea, los libros de texto podrían rotar de año a año, armarse bibliotecas por grado, de tal manera que llegas a tu grado, te toca cuarto primaria y heredas un libro escolar, y los famosos cuadernos de trabajo que son editados, etcétera, y que cuestan un montón, no deberían existir, sino los niños pueden estudiar con fichas de trabajo hechas en papel bond, ¿no? Hechas de otra manera. O sea, no se ha, sin embargo, todavía logrado abaratar estos costos en los colegios privados, sobre todo, siguen siendo, digamos, muy costosos para los padres, para las familias, incluso de clase media, poder solventar, digamos, libros que cuestan 100 soles, 120 soles, 130 soles, con ese 25% claro, si que menciona Pedro, digamos, a cómo se van a ir estos escolares y estos cuadernos de trabajo. Claro, y esto que son dos cosas distintas. Los textos escolares, digamos, tienen una demanda. Claro, y aparte, aparte son lo del plan lector. Claro, exacto, el plan lector sí. es otro rubro, digamos. Es otro rubro. Pero hay personas que, por ejemplo, escuchaba que me comentaban y me decían, pero Alejandra, el libro ya es arcaico. O sea, el futuro son los libros electrónicos, que democratiza muchísimo más la información, abarata los costos. ¿Qué opinan ustedes de esta premisa, ¿no? A falta de libros o en vista de un encarecimiento de la lectura, apoyarnos en el soporte digital? Mi veces, bueno, debe ser una estrategia complementaria, ¿no? Hace unos 10 años, por ejemplo, se hablaba en las ferias del libro, en las discusiones de editoriales, acerca del libro electrónico y el libro. Ahora se habla del libro físico y del libro electrónico, y el libro en sí mismo ya se ha convertido en el contenido. Pero en nuestro país, donde tenemos 2, 3 pasos previos que no hemos llegado ni siquiera y donde no tenemos una penetración de Internet que no llega ni al 30% a nivel nacional, no podemos todavía llegar sí, es una alternativa que hay que desarrollar, pero esto no puede significar que se dejen de implementar bibliotecas, que se dejen de comprar libros a nivel del Ministerio de Educación, que se dejen de comprar libros a nivel de bibliotecas municipales a través de la Biblioteca Nacional, que se empiecen a hacer o se sigan haciendo programas como hace el Ministerio de acercar los libros en espacios alternativos, pero esa alternativa no debe ser descuidada. En paralelo se puede ir trabajando. Por ejemplo, CERLAL le recomienda que en estas computadoras que se dan dentro de los colegios ya haya libros preinstalados, por ejemplo, ¿no? Es más, yo la vez pasada estaba justamente hablando con una persona que me decía, pero es muy caro, y nos pusimos a buscar en Internet, y no, un aparato solo para lectura, por ejemplo, te puede costar, digamos que $20. Cualquier padre en marzo gasta muchísimo más de $20 en libros y cuadernos para sus hijos. Entonces, si un aparato de esos, por ejemplo, puede tener 200 libros, 300 libros de contenido, ¿no debería ser eso, digamos, una herramienta importante para democratizar la lectura, siendo que no necesita, por ejemplo, acceso a Internet? El aparato, digamos, en un colegio, en un lugar donde no hay acceso a Internet, que hayan 10 aparatos de estos es suficiente para fomentar, digamos, la lectura, por lo menos más de un libro al año, ¿no? Por persona. Sí, yo creo que, como dice Pedro, son complementarios. O sea, lo que es en esencia es el texto. El formato, sea electrónico o físico, es secundario, y habrá que usarlo en la medida en que sea accesible a nosotros, en la medida en que los padres lo puedan comprar y también que los chicos puedan elegir, ¿no? Ahorita en el mejor colegio de Finlandia, que digamos Finlandia está arriba en todas las pruebas internacionales, tú ves las fotos y ves a los chicos leyendo pues en el suelo, en libros físicos, algunos libros electrónicos, lo que quieran, o sea, digamos, lo más amigable para el niño o para la persona, digamos, por ejemplo, yo tengo amigos que tienen libros electrónicos y otros que más bien prefieren los libros físicos. Entonces yo creo que aquí también sobre gustos y colores no hay que pautar tanto. Lo que sí es poner al acceso de todos
estas distintas ofertas, y el libro no tiene necesariamente que comprarlo, o sea, el plan lector podría ampliarse y haber una biblioteca accesible en cada grado, no tendrían por qué los padres comprar libros todos los años para el plan lector. Eso me parece un absurdo, ¿no? Si existe, ya se saben que son cuántos títulos y se pueden ir enriqueciendo, simplemente los tomas de la biblioteca y puede tener varios ejemplares y punto. Ahora, pareciera que existiera una falta de interés por abaratar los costos y se da prioridad al hecho de comprar textos nuevos todos los años, especialmente cuando hablamos a nivel educativo, los colegios, ¿no? Sí. ¿Por qué son tan caros los precios de los libros en nuestro país, no? Para nosotros, capaz comparado con otro país, puede no ser tan caro 100 soles por un libro, pero para la canasta familiar lo es, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pedro, ¿por qué? Es un mito. Si tú ves los países de la región, Colombia, Chile, México, Ecuador incluso, los precios de los libros están más caros que en Perú. Si vas a Argentina, vas a encontrar que los libros están básicamente al mismo precio, pero seguimos repitiendo el mito de que en Perú los libros son más caros que en otros países y no buscamos la forma en que alternativas que puedan mejorar. Ahora, no me refiero a caros comparados con otros países, porque no lo son, pero sí caros comparados con la canasta familiar. Te pongo un ejemplo. Claro. Un libro que en Estados Unidos cuesta $35, sueldo mínimo de $500, en el Perú ese mismo libro cuesta 100, sueldo mínimo de 800 soles. A eso me refiero, comparado con el poder adquisitivo, digamos, ¿no? El valor de la moneda. Claro. El precio del libro, eso volvemos nuevamente al tema de infraestructura y bibliotecas. El precio del libro no debería ser prohibitivo, por ejemplo, un texto universitario o académico, si es que lo encontraran los chicos en una biblioteca. Tú ves estudiantes extranjeros que vienen a hacer intercambio y se encuentran con un panorama donde lamentablemente no pueden ir a la biblioteca como tienen la costumbre en otros países, a sentarse y revisar y leer. Hay pocas bibliotecas y las bien implementadas están generalmente en Lima. Y por otro lado, justamente esta posibilidad de tener los libros a la mano, no sé, el precio de los libros, uno, no deberían ser prohibitivos por el tema de bibliotecas, y segundo, el Estado, perdón, me estaba olvidando el tema del Estado, la compra de libros por parte del Estado. Sí, el Ministerio de Educación está haciendo un esfuerzo los 2 últimos años, quizás no de la manera adecuada en el proceso transparente de compras, pero está haciendo un esfuerzo para implementar bibliotecas escolares. Si esto creciera la compra de libros, tanto el Ministerio de Educación, que lo está haciendo, de Biblioteca Nacional, que no lo está haciendo, y de bibliotecas municipales, la producción de libros en el país crecería. Si uno produce más libros, el precio de los libros va a descender. Claro, si tenemos que estar importando papel, importando autores, textos de autores, evidentemente va a salir más caro, ¿no? Mencionaste un punto importante, la municipalidad. La municipalidad, digamos que se la lleva un poco fácil en el sentido de que nadie le exige a la municipalidad implementar bibliotecas, pero ¿qué tanto es su responsabilidad? Yo creo que sí, claro, porque hoy más que nunca la educación y la cultura no solo están en las escuelas, están en diversos espacios. Y hay municipalidades que sí lo hacen. Hay ferias en los parques, en los espacios públicos, donde ponen a mesitas y libros para que los niños lean. Y creo que ahí los niños leen con más placer que en la escuela a veces, ¿no? Entonces, depende de la imaginación. Hay municipalidades que han hecho buses de la lectura, ¿no? Todo eso se impulsó también muchísimo cuando se inició el plan lector, ¿no? Al inicio, después se ha frenado un poco y ha quedado a libre albedrío de cada municipalidad. Pero yo creo que las municipalidades pueden y deben hacer muchísimo por la cultura y la lectura, ¿no? ¿Debería ser obligatorio? Esa es la pregunta. Sí, ¿Debería ser una obligación de la municipalidad tener una biblioteca? Debería ser una obligación no solo tener una biblioteca, sino tener una meta y objetivos claros en cuanto a libro y lectura. Claro, en la promoción, porque digamos, no solo va del tema del acceso, no solo va en el tema de formación de mediadores, no solo va en el tema de la promoción de la lectura, hacer campañas o espacios alternativos que puedan, sino muchísimas cosas más, integrar dentro del trabajo de la municipalidad a los colegios de la zona, integrar las actividades que ya están haciendo algunas instituciones, ONGs, o integrar, por ejemplo, la escritura.
¿Cuántos grupos de literarios, de chicos universitarios, poéticos, hacen recitales y a veces la municipalidad no los tiene mapeados? Bueno, estos chicos que escriben son lectores potenciales y están fomentando la lectura alrededor a sus congéneres. Esa es la tarea de democratizar la lectura, la expresión en general, porque nuestro país a veces tiene una cultura muy crítica, ¿no? Si es que esta posición de si no sabes escribir, no escribas. Cuando uno aprende a escribir escribiendo, ¿no? Uno aprende a expresarse mejor escribiendo y con la práctica. Entonces, muchas veces los padres o los profesores por querer corregir esto está mal escrito, terminan disuadiendo a los chicos a querer aventurarse a hacer algo que aún no dominan, ¿no? Claro, al igual que se promueve el odio por la lectura, se promueve el odio por la escritura, ¿no? García Márquez tiene un texto muy lindo que dice botar al mar la botella de la ortografía, algo por el estilo, ¿no? Que es prácticamente una tortura, ¿no? Si no tienes una ortografía, claro, no deberías escribir. Entonces, más bien dejar la libre expresión de los niños, ¿no? Y hacer que ellos escriban lo que quieran. Por ejemplo, una cosa que les gusta mucho a los chicos es escribirse mensajes entre ellos, ¿no? Que se escriban mensajes, cartitas, en clase, ¿no? En lugar de copiar el texto de la pizarra, que eso no, así no aprendes a escribir nunca, ¿no? Claro, el que eres profesor de la universidad, imagino habrás tenido alumnos que quieren tomarle foto a la pizarra, ¿no? Y hay profesores que no lo permiten. Sí. No, yo digo, bueno, si quieren tomarle foto a la pizarra y después les va a servir para estudiar, bueno, ¿no? Es necesario el fomento de la creatividad, ¿no? Me imagino que hay espacios donde si necesitan, pues, enseñar ortografía, lenguaje, gramática, tienen que tener ciertas reglas y cumplimiento, pero debería haber dentro de la currícula o dentro del trabajo que hacen municipalidades o otras instituciones de fomento a la creatividad. Por ejemplo, es importante el concurso que hace el Ministerio de Educación en el tema de los juegos florales, porque está fomentando que los chicos escriban. Los planes del libro y lectura que hay en otros países se llaman de lectoescritura, porque saben que está muy relacionado el tema de la lectura y la escritura. Algo que se olvidó de comentarnos Ezio, es un trabajo importante que está haciendo el Ministerio de Cultura a través de un plan de incentivos del Ministerio de Economía, que está, digamos que les pide a los ministerios que propongan metas, y el Ministerio de Cultura propuso una meta de creación de planes municipales del libro y la lectura, y hay 40 municipalidades que están desarrollando ese plan en Lima y provincias, que es un avance, porque digamos tampoco se pueden hacer acciones aisladas. He encontrado alguna vez en el trabajo que vengo haciendo hace años, municipalidades que tienen 2 o 3 gerencias haciendo el mismo trabajo sin una planificación y sin un objetivo y una meta clara de qué tipo de municipalidad o qué sociedad quieres llegar a tener en tu comunidad de acá a unos años. ¿Qué tipo de comunidad lectora quieres crear? Claro, justamente sobre eso. Está cambiando la forma de leer, ¿no? También he tenido discusiones con amigos que me dicen, okay, yo soy parte de esa estadística, yo no me leo un libro completo al año, no tengo el tiempo, te soy sincero, en este mundo dirigido por objetivos, prefiero leer artículos académicos, buscar información que me es útil, cultivarme de otras formas. Entonces, si tú tal vez pones en un solo libro todo lo que he leído, suma más de un libro, pero está disperso, ¿no? Esa forma de lectura moderna se podría implementar, digamos. También, claro, yo creo que todas las alternativas que promuevan la lectura en sus diversas extensiones, formatos, es positiva. O sea, si a un chico le gusta buscar artículos sobre las mariposas, que los busque. No importa que no haya leído el libro del Plan Lector. Si ha leído un montón sobre mariposas, porque eso le interesa y va a ser biólogo después, pues maravilloso, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que romperlo. Entonces hay que buscar ofrecer a los chicos diversos tipos de lecturas, diversos formatos, hasta historietas, ¿no? Puede ser hay chicos que, digamos, pueden aprender mucho de historia leyendo Asterix, ¿no? Las historietas de Asterix, que son realmente bien interesantes, ¿no? Y que de repente claro, por ahí comienza. Son novelas elaboradísimas. Entonces, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que además los formatos, realmente los espacios tienen que ser sumamente libres, ¿no? O sea, es distinto leer pues en el parque, ¿no? En lo que tú quieras, a leerlo pues en la sala de clases,
presionado para resolver una ficha que está al costado. Y para ¿no? dar un resultado. Y para dar un resultado, ¿no? Yo creo que la lectura debe ser separada de los resultados, ¿no? Y que la comunicación tiene que ser muy libre y tiene que abarcar no solo lectura y escritura, sino también la oralidad. Tenemos un país con una fuerte tradición oral, con muchas leyendas, cuentos. Tenemos niños con discapacidad que jamás van a poder leer, de repente escribir, porque son ciegos, pero sí pueden tener una memoria fantástica para contarte una historia y pueden escuchar pueden leer en la computadora con el mecanismo de Gauss. Tenemos que abrir los formatos, romper los esquemas y por lo tanto cambiar. Para hablar justamente de romper los esquemas, especialmente romper la prueba PISA que tan mal nos cae, vamos a dar una pausa y regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego, el programa donde algunos amantes de la literatura recomiendan sus libros favoritos, como por ejemplo Enrique Crucillat Velasco, que ha publicado hace muy poco un estupendo libro de viajes y que nos recomienda un clásico de Javier Marías, Mañana en la batalla piensa en mí. Mañana en la batalla piensa en mí, que es un libro de Javier Marías, editado hace unos 20 años ya, y cuyo título toma, como en casi todas sus novelas, una cita de Shakespeare. En este caso creo que es una cita de Ricardo III. Voy a leer unas pequeñas frases, ¿no?, que da una idea de qué se trata el libro. Un hombre es invitado a cenar por una mujer que apenas conoce y cuyo marido está en Londres esa noche. En la casa hay un niño de 2 años al que cuesta acostar. Por fin, cuando se confirma el carácter galante de la cita, la mujer se siente mal, agoniza y muere antes de haberse convertido en su amante. Y ese es el comienzo del libro. Es un comienzo entonces que trae muchísimas preguntas y muchísimas preguntas para el protagonista. ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer con el niño que está en el cuarto de lado? ¿Qué hacer con el cadáver? ¿Llamar a alguien o simplemente huir? Como todos los libros de Marías, yo creo que explora profundamente la naturaleza del ser humano. En este caso explora el sentido de culpa, el engaño, la necesidad de hacer lo correcto. Es un libro muy emotivo, es un libro apasionante y que Marías lo cuenta con una prosa que creo que es única de él, una prosa larga y muy hermosa que es un placer leer. En Debate y Diálogo, y bueno, para ir cerrando un poco el debate sobre cuánto leen los peruanos y cuánto comprenden los peruanos lo que leen, queremos hablar de la prueba PISA, ¿no? Esta prueba establece que el 44% de los niños a nivel escolar comprenden lo que leen, dejando, digamos, una gran mayoría que no comprenden lo que leen según estos estándares. ¿Qué significa eso? Bueno, hay varios alertas, digamos, frente a las pruebas en general, la prueba PISA y también las pruebas censales. O sea, la prueba censal, última prueba censal sobre lectura en el Ministerio de Educación arroja efectivamente que el 43.5% de niños comprende lo que lee. Pero hay que considerar que mientras que esto es el promedio nacional, a nivel rural solamente es el 16% y a nivel urbano el 49%. Es decir, la diferencia entre urbano y rural es muy grande. Y no solo es muy grande, sino que se ha incrementado. O sea, hemos incrementado nuestro logro educativo promedio, pero al mismo tiempo hemos incrementado la brecha, ¿no? Entonces creo que en un país no solamente diverso, sino desigual,
las estrategias para poder incentivar la lectura, la lectura significativa, ¿no? Incluso la comprensión lectora, tienen que ser distintas y tienen que poner mucho más recursos en las escuelas y en los lugares más pobres, ¿no? Para poder tener mejores resultados. No se trata solamente de mejorar el promedio y punto, nos vamos todos contentos porque tenemos un país fuertemente desigual, con la brecha ¿no? desigual. Y yo por lo menos no me siento satisfecha. Ese es uno de los bemoles. El otro de los bemoles es el excesivo peso de las pruebas. Demasiadas pruebas, demasiadas evaluaciones. Digamos, esta locura del exceso de evaluaciones está siendo criticada en Chile, que ya están de regreso de eso, ¿no? Dicen, el excesivo peso de las evaluaciones ha distorsionado el carácter mismo de la calidad de la educación y el rol de los profesores y el placer de estudiar. Y el objetivo del alumno está enfocado tanto en una nota como si fuera el sueldo a fin de mes, ¿no? Es lo único que al final y todo el sistema gira en torno a las pruebas. Los maestros se han vuelto entrenadores de pruebas, ya no son maestros. Claro. Entonces hemos convertido el remedio en una terrible enfermedad. Claro. Pedro, para ti esta prueba es un mal necesario o es injusto con nuestros estándares. El tema justamente como menciona es el que no diferencia, digamos, no diferencia ni siquiera a nivel intercultural o multicultural. Somos un país de distintas culturas y no se evalúa distinto, pero al menos es un indicador. En un país como el nuestro, donde no tenemos indicadores o mayores indicadores de lectura, nos da o nos llama la atención sobre que tenemos un problema. Lamentablemente, bueno, esto es a nivel escolar, sí hay el ES que se hace cada 2 años, si no me equivoco. La prueba censal, no, todos los años. Pero a nivel, por ejemplo, de una encuesta de lectura o ni siquiera más allá, una encuesta de consumo cultural, no hay. La última encuesta de lectura que se hizo en el Perú la hizo la UNI y la Biblioteca Nacional en el 2004 y se hizo a nivel de Lima. De ahí no tenemos más información. Bueno, para tener alguna información de nuestros televidentes, nos han enviado sus comentarios vía Twitter. Esther Tarazona dice, los jóvenes andan más entretenidos en el Internet que la lectura, ¿no? Dando a entender que el Internet es un impedimento de la lectura. ¿Para ustedes? No es impedimento de la lectura, bien guiado, debe ser complementario. Por supuesto debe cultivarse todo tipo de lectura, la lectura de una novela completa y la lectura de diversos artículos en Internet o en periódicos, ¿no? Creo que todo eso es positivo, ¿no? Solo para complementar, la última encuesta, y hablando de las encuestas, la última encuesta que se ha hecho en Argentina incluye la lectura hasta de mails, la encuesta de lectura. Bueno, en ese aspecto, nosotros tal vez no leemos libros en físico tan a menudo como quisiéramos, pero somos el país que más consume prensa escrita en forma de diarios, ¿no? Noticias. ¿Eso ayuda a cultivar la lectura o considerando nuestros estándares? Yo creo que sí. Yo recuerdo que el siglo pasado, digamos, años 90, 80, habían periódicos que incluso que publicaban un pequeño libro o una pequeña novela o un relato corto en el periódico y la gente compraba. Ya sabía qué día venía ese relato. Entonces, si la gente en el Perú lee los periódicos, pues hay que usar ese medio para incentivar la lectura. Bueno, Gabriel García Márquez comenzó escribiendo sus crónicas, digamos, en un diario, ¿no? Sí. Pero, digamos, no creo que sea la mejor alternativa, ¿no? Sí, este índice es alto, el de lectura de diarios, pero la lectura que se tiene en diarios es muy limitada, más allá del tema de calidad de la información y de cómo está escrita. No es usado el diario, digamos, en los programas de fomento de la lectura. Generalmente en los programas de fomento de la lectura a nivel mundial se usa la literatura, y esto porque despierta la creatividad además. Y la creatividad es algo cíclico. La creatividad despierta justamente esto, lo que estuvimos conversando, de las ganas de poder escribir y de convertirse en un lector activo. Y eso es lo que buscamos, lectores activos. Bueno, uno de nuestros televidentes, Caín Castro, dice, algunos de la prensa les interesa poco o absolutamente nada la educación, la lectura peor aún, y otro de nuestros televidentes dice, hay 2 tipos de lectura, la del ocio y la saludable. También hay que ver la calidad de la lectura, hay libros online, PDFs para descargar, copias que se venden, pero ahora todo el mundo saca su libro, ¿no? Como dando a entender que no necesariamente
toda la lectura de ocio contribuye, ¿no? No sé, tal vez tal vez se refiere a los bestsellers. Sí, tal vez se refiere a eso, sí, porque la palabra ocio en general no debe ser algo peyorativo. Ocio o recreación es simplemente tiempo de disfrute, ¿no? De acuerdo a la definición clásica de lo que es ocio. O sea, necesitamos tiempo de ocio, es decir, tiempo para descansar, ¿no? Y obviamente en ese tipo de descanso podemos escuchar música, podemos hacer ejercicio, podemos conversar con otras personas, podemos leer, podemos escribir. O sea, es un ocio creativo. Es el concepto de ocio creativo, de ocio productivo, de ocio sano. O sea, no es ocio opuesto a sano. Más bien el ocio es sano, puede y debe ser sano, ¿no? Lo que pasa es que probablemente la persona que ha hecho un símil entre ocio y qué sé yo, juegos electrónicos o qué sé yo, claro, diversiones no santas, ¿no? Claro, que bueno, que hay muchas personas que dicen que todas las herramientas son herramientas educativas al fin y al cabo. Claro, no creo que haya una lectura más saludable que otra. Sí, lecturas que pueden alimentar más que otras, pero no en el tema de salud. Justamente el disfrute de por ejemplo, un libro, ese disfrute en un momento de ocio es muy positivo para uno, ¿no? Bueno, ya para terminar brevemente, la última preocupación que tiene la mayoría de nuestros televidentes es consejos puntuales para padres. Capaz podríamos terminar con una última reflexión cada uno sobre ¿qué pueden hacer los padres activamente mañana para empezar a incentivar la lectura, Pedro? 1, tener libros en casa, ¿no? Comprar libros, tener libros en casa al alcance de los niños. 2, leer con ellos. Sentarse a leer un rato, leer en voz alta, compartir la lectura. 3, leer ellos también, ¿no? Ser esos 3 pasos, darle el acceso al libro, ser el acompañante, el mediador y convertirse en un lector. Listo. Teresa, primero preguntarle a los chicos qué les gusta, qué temas les gusta, qué cosas les gusta, y luego ofrecerles diversos tipos de lecturas y que ellos escojan una lectura. La libertad es fundamental. Una vez que la han escogido, decirle, bueno, cada vez que quieras lo puedes hojear, o en la noche vamos a leerlo juntos, y acostumbrar a que el niño se duerma con un cuento. Bueno, eso a mí me ha resultado muy bien, ¿no? Todos mis chicos se salieron lectores, porque dormían con cuentos. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en nuestro programa. Sí, nosotros concluimos el debate y diálogo. Capaz la última recomendación sería no censurar tanto lo que se lee. A veces le tenemos un poquito de miedo a que los chicos descubran cosas que no deberían en la lectura, pero si hay conversación con ellos, es muchísimo más importante que ellos sientan que puedan debatir esto con sus padres a censurar el acceso a ciertos libros. Así que ya lo sabe, incentivar el acceso a la lectura a los niños y evidentemente acudir a estas ferias que promocionan la lectura en nuestro país. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Debate y Diálogo.